Buenas noches, queridos hermanos, mis queridos escuchas de la palabra del Señor. Aquí en el Evangelio de Lucas, hoy nos toca terminar el capítulo 17. Yo creo que la palabra de Dios es sumamente valiosa, es muy importante para la transformación de nuestras vidas y para que nuestras vidas tengan sentido y para que nuestras vidas tengan trascendencia, especialmente en medio de nuestros tiempos y para que nuestras vidas hagan el plan perfecto de Dios. Dios tiene un plan que es el plan perfecto y la palabra de Dios viene, nos edifica y nos hace entender y prepara nuestra mente para nosotros escuchar a Dios y para nosotros vivir una vida de obediencia, porque la vida de obediencia a Dios es una vida con el respaldo de Dios, es una vida con el poder de Dios y es por medio de su gracia que nosotros la recibimos y recibimos el poder y recibimos toda la herencia que necesitamos para hacer la parte que nos corresponde de un plan perfecto y que esta tierra tiene grande necesidad. He aquí la palabra de hoy. Como ustedes saben, estamos haciendo un estudio de manera devocional, ¿no? Es un estudio bíblico, versículo a versículo, pero de manera devocional. De tal manera que nosotros no solamente entendemos algunas cosas, quizás usamos algo de exégesis, pero no es un estudio exegético definitivamente. Pero creo yo que lo que nosotros buscamos es que esta palabra que estamos compartiendo pueda transformar nuestras vidas, pueda edificar nuestra mente, nuestro entendimiento, y que juntamente con el Espíritu vivificado que tenemos nosotros pueda llevarnos a vivir la clase de vida y la trascendencia que Dios quiere que tengamos. Nosotros fuimos salvados no simplemente para estar bien, para tener lo que necesitamos, para que nuestro ser interior sea completado. No, nosotros fuimos salvados para mostrar una vida, para mostrar podemos decir, una calidad de vida que Dios quiso desde el comienzo que el hombre tuviera, pero que el hombre desechó y que ahora, por medio de Cristo, Dios está queriendo traer restauración. Muy bien. Así que vamos a leer en Lucas capítulo 17, como habíamos dicho en el título, los versículos 20 hasta el final. Y bueno, el subtítulo que tiene mi Biblia Reina Valera es La venida del reino. El versículo 20 dice así: preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Y dijo a sus discípulos: tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Y os dirán: helo aquí o helo allí. No vayáis ni lo sigáis, porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca, y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot,
comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos, y el que en el campo, asimismo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará. Os digo que aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado, el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Y respondiendo le dijeron, ¿dónde, Señor? Él les dijo, donde estuviere el cuerpo, allí se juntarán también las águilas. Amén. Bien, podemos ver que este pasaje que hemos leído en realidad yo lo dividí en dos pasajes, ¿no? Uno que habla realmente del reino de Dios y el otro de ciertos acontecimientos que son los acontecimientos en el día del Hijo del Hombre. Quiero decirles que esto del reino de Dios, en realidad ese es el tema más importante de esta noche. El otro vamos a tratar de entender algunas cosas, porque yo en realidad no puedo decirles con certeza qué es. Vamos a mirar algunas posibilidades. Y creo que para que ustedes puedan completar su estudio, pueden leer paralelamente el capítulo 24 de Mateo, ¿no? Dos últimos versículos del capítulo 23. Pero vamos nosotros, en primer lugar, a uno de los temas, podemos decir, más cruciales, uno de los temas que quizás ya hemos hablado un poco, que es el tema del reino de Dios. El tema del reino de Dios es un tema en todo el Nuevo Testamento. Todo el Nuevo Testamento tiene mucho que ver con el reino de Dios, ¿no? Nosotros habíamos dicho que el reino de Dios no es lo mismo que la salvación, o quizás es parte del paquete de la salvación, pero es el propósito, podemos decir, podemos decir, es el propósito subsecuente de la salvación que tuvo nuestro espíritu, del nuevo nacimiento. Nosotros no nacimos de nuevo para quedarnos nacidos de nuevo y seguir viviendo. Nos nacimos de nuevo para crecer y para poder después entrar al reino de Dios, ¿no? Como hemos hablado en muchos pasajes, ¿no? Yo a veces, como hemos estado compartiendo durante muchos días diferentes temas, a veces no quiero pecar de volver a repetir tanto algunas cosas, pero no siempre estamos las mismas personas escuchando, ¿no? Pero por eso yo les recomiendo a ustedes, si hay algunas cosas que no están muy entendibles, que puedan ustedes entrar a nuestro canal de YouTube y ver algunas enseñanzas. Hay algunas enseñanzas precisamente acerca del reino de Dios. Aquí yo quisiera ver el reino de Dios en este sentido, porque miren, según el versículo 20, los fariseos le habían preguntado, ¿no?, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Ellos tenían un concepto del reino de Dios como algo que iba a venir. Y dice él que les respondió y dijo en el versículo 20, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, dice, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está
entre vosotros, ¿no? Estos dos versículos merecen una mención muy especial porque tocan, uno de los temas más importantes del Nuevo Testamento, uno de los temas más importantes que la iglesia debiera de entender y vivir, porque el reino de Dios, como les dije, en una definición corta, pero yo creo muy importante de ver, es cuando él se hace rey o Él se hace nuestro gobernante y nosotros somos sus súbditos, ¿no? Él gobierna y nosotros obedecemos. Entonces el reino de Dios no es que iba a venir, es más, el reino de Dios estaba, dice, entre vosotros. ¿Quién estaba entre ellos? En realidad el que estaba entre ellos era Él mismo, ¿verdad? Jesucristo fue uno de los máximos exponentes de cómo vivir el reino de Dios. Porque Jesucristo estuvo en la vida sometido al reinado de su Padre. Y pueden ustedes ver dentro de los evangelios, en la vida de Jesús, que esa vida sometida al gobierno de Dios fue una vida sumamente provechosa. Nosotros sí entendemos que Jesús vino a esta tierra en calidad de Dios, en calidad de hombre, despojándose, como dice el libro de Filipenses, de su deidad. Se despojó y vino en calidad de hombre, y Él vivió en calidad de hombre, y Él vivió en la calidad de un hombre para darnos ejemplo, para que nosotros sigamos sus pisadas. Y el mayor ejemplo que nos dio Jesús fue la vida de obediencia a su Padre. Él no hacía nada que no fuera un mandato del Padre. Él no decía nada que no fuera una palabra que el Padre le enviaba a decir. Entonces, podemos decir que nosotros necesitamos llegar, por eso en las cartas del Nuevo Testamento nos habla mucho de llegar hasta la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es por medio de la iglesia que nosotros tendremos un desarrollo de tal manera que nuestra vida se encamine hacia una vida de obediencia. Si debe haber un anhelo en cada uno de los cristianos, ese anhelo debe ser el ser gobernado por Dios. Y de hecho, el ser gobernado por Dios nos trae una vida de descanso. Contrariamente a lo que muchos piensan, Él dijo que los que están trabajados y cargados, vengan a Él y Él les haría descansar. Él habló que pongan su yugo. O sea, Él habla de que nosotros pongamos el yugo con Él. El yugo con Él habla de un caminar junto con Él. Ese es el plan de Dios. El plan de Dios es un andar junto con Él, un andar en sus pisadas, en sus pasos, porque es así como el reino, el gobierno de Dios, que primeramente se hace realidad en nosotros, luego nosotros caminando bajo el gobierno de Dios, traeremos el gobierno de Dios a este mundo, ¿no? Ese desde el comienzo fue el propósito de Dios. A Adán y Eva les dio autoridad sobre toda la creación, porque Él quería ser el gobernador de toda esta creación a través de Adán y Eva. Muy bien, entonces el propósito de Dios era, porque Dios es un ser espiritual y nosotros somos seres naturales. Nosotros tenemos una vida natural.
en realidad nosotros, en esta vida natural que nosotros tenemos, podemos ser los instrumentos. Y de hecho, Dios en este momento y durante todo el tiempo, cuando Él le dio al hombre autoridad, así como Él le dio autoridad, él ya no se la quita. Entonces, cuando nosotros los seres humanos nos sometemos a la autoridad de Dios, entonces nosotros vamos a ejercer la autoridad que tenemos en esta tierra, que fue restaurada, como hemos visto, por medio de Jesucristo, porque inicialmente la autoridad Adán se la entregó a Satanás, el cual llegó a ser el príncipe de este mundo, el rey de este siglo, ¿no? Hay diferentes expresiones. Entonces, ahora el Señor nos las restauró. ¿Para qué? Para que ahora nosotros, dentro de su cuerpo, que es la iglesia, podamos traer aquel gobierno a esta creación. Entonces, eso es lo que nosotros necesitamos entender. Y como les digo, y aquí ellos pensaban que el gobierno de Dios era Dios viniendo a esta tierra y Él mismo, de una manera personal, establecer su reinado, ¿no? Establecer su autoridad a través de sus, podemos decir, a través de su poder, ¿no? Y someter a toda la tierra. Pero en realidad la manera en cómo Jesús vivió es una muestra de cómo Dios quiere establecer su reino en medio de nosotros. No es un reinado obligado, de hecho es un reinado en el cual nosotros tenemos nuestro libre albedrío. Nosotros podemos someternos, y es más, el sometimiento al reinado de Dios es voluntario. Y habrá algunos que nunca se sometan a Dios y otros que sí se sometan a Dios. Pero la creación va a estar bajo el gobierno de Dios a través de los hijos de Dios. Recuerden, por ejemplo, Jesús paró los vientos. Jesús paró los vientos porque tenía autoridad. Jesús calmó las tempestades. Jesús hizo milagros, ¿no? Creativos. Él tuvo dominio porque Él estaba precisamente bajo la autoridad de Dios. Y Dios siempre va a hacer lo que Él ha planificado hacer. Dios siempre va a hacer lo que quiere hacer. El hombre jamás podrá obligar a Dios a hacer lo que el hombre quiere. Por eso nosotros lo que necesitamos hacer en esta vida es escuchar a Dios, entender lo que Dios quiere que hagamos, y nosotros seremos las personas útiles en el plan de Dios, en el maravilloso plan de Dios, en los caminos altos de Dios, para hacer su propósito en esta vida. Entonces aquí el reino de Dios ya estaba entre ellos. ¿Quién estaba entre ellos? Estaba Jesús. Y el reino de Dios estaba entre ellos porque Jesús era obediente. Él era una persona que había entrado en el reino de su Padre y todo lo que el Padre quería, Él lo hacía. Amén. Entonces, pero ahora el asunto de entrar al reino de Dios, por ejemplo, hemos tocado, si ustedes han estado siguiéndonos los domingos, que hemos hablado, por ejemplo, de Juan capítulo 3, que el nuevo nacimiento nos permite ver el reino de Dios, pero el bautismo nos permite entrar al reino de Dios. Y veíamos que era el bautismo. El bautismo era una señal de arrepentimiento. Y arrepentimiento es un cambio de mentalidad donde nosotros definimos pensar como nuestro maestro. Entonces, la capacidad que nosotros podemos adquirir para ser gobernados por Dios viene
en el momento en que nosotros cambiamos nuestros valores, cambiamos nuestra manera de pensar, no nos conformamos, como dice Romanos 12:2, a este siglo, sino transformamos nuestra manera de vivir a la manera de ser de Dios. Porque para yo vivir la realidad, o sea, vivir ¿qué podríamos decir? Para vivir el gobierno de otra persona, debo tener los valores de esa persona. Debo entender la manera de pensar de esa persona y debo haber definido vivir bajo esa manera de pensar. Entonces es así como nosotros hoy, de una manera lo más rápida posible, vamos a tratar de ver algunas condiciones, ¿no? Miren, uno de los libros del Nuevo Testamento más importantes es que habla del reino, o sea, usando la palabra reino, porque en realidad casi todos hablan del reino, pero el que usa más la palabra reino es el Evangelio de Mateo, porque era un evangelio hablando, dirigido, ¿no?, a los judíos que se habían convertido, y ellos tenían un cierto concepto del reino, como habíamos hablado nosotros, que le ayudaba a Jesús a través de esta palabra a hacer entender el reino de Dios. Entonces, yo quiero brevemente mostrarles, primero decirles, y esto ya no lo voy a leer, de que el mensaje del Evangelio, según Jesucristo, era arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, cambien su manera de pensar porque el gobierno de Dios se ha acercado. Él les habló, él eligió a algunas personas y él fue seguido por los discípulos, que luego algunos fueron llamados apóstoles, pero todos ellos con el propósito de transformar su manera de pensar para que un día Dios los gobierne, ¿no? Y de hecho, ellos empezaron con la transformación de la manera de pensar y al final de su tiempo con Jesús, hasta después de que Él resucitó, recién ellos recibieron el Espíritu Santo y nacieron del Espíritu. Y después, por eso decíamos que después Él no se fue después de haber resucitado. Después de haber resucitado, Él sopló en ellos y ellos nacieron de nuevo. Pero luego Él estuvo por 40 días, dice el libro de los Hechos, en el capítulo 1, siguió explicándoles acerca del reino de Dios, ¿no? E incluso como ya no tuvo más tiempo, Él dijo, va a venir el Espíritu Santo y Él les va a enseñar acerca de esto, ¿no? Y él habló de que ellos predicaran el reino de Dios. Y de hecho, ese es el mensaje del Evangelio. Ese es el meollo del Evangelio. Cómo vivir una vida de obediencia a Dios. Quiero mostrarles algunos pequeños detalles, o sea, de una manera muy, muy rápida, la necesidad de un cambio en nuestra manera de pensar, un cambio en nuestros valores, de lo cual habla, por ejemplo, el Evangelio de Mateo. Hoy me concentré en el Evangelio de Mateo, en aquellos lugares donde habla del reino de Dios. Ustedes van a ver que son innumerables lugares, ¿no? Empieza, empezar, como les he dicho, en el mensaje de Juan el Bautista de arrepentirse, en el mensaje de Jesús que dijo, ¿no? Arrepentíos, ese era su mensaje en Mateo 4:17. Desde entonces Jesús dice, comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, ¿no? Él en su primer mensaje, porque este es lo primero que dijo Jesús, habló de esto, ¿no? Cambian su mentalidad porque el reino de los cielos se ha acercado. Y aquí dice en Lucas 17 que estaba entre ellos, ¿no? Jesús era el modelo de la persona que vive en el reino de Dios. Por ejemplo,
un siguiente versículo que habla del reino de Dios en su enseñanza, en la enseñanza del Sermón del Monte. Por ejemplo, les dice en el versículo 3 una de las bienaventuranzas: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios, ¿no? Hablando primero la palabra bienaventurado habla de doblemente feliz, ¿no? Aquel, dice, que es pobre en espíritu, aquel que es una persona, un pobre es un necesitado, el pobre es alguien que está absorbiendo, que siempre está buscando que le den, ¿verdad? El pobre es una persona, un mendigo, es una persona que es un necesitado. Y el necesitado en espíritu es aquella persona que anda buscando a Dios, anda buscando su guianza, anda buscando la comunión, el caminar de una manera donde yo estoy consciente que dependo de Dios y que quiero andar como Él quiere. Entonces todo el tiempo encaminado a lo que Dios está queriendo que yo siga, y rendido, ¿no? Rendida mi alma, rendida mi vida, porque yo sé que yo no puedo. El mendigo, el pobre, es alguien que está mostrando su necesidad. Entonces aquellos que saben que no son por ellos mismos, por sus propios medios, sus propias fuerzas o su propia inteligencia, capaces, ¿no? Esas personas, dice, de ellos es el reino de Dios. El siguiente versículo está en el versículo 10, ¿no? Habla de bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. El que quiere entrar al reino de los cielos tiene que tener una justicia tan fuerte que seguramente lo van a perseguir, ¿no? Ustedes saben que en este mundo el hacer el bien es más difícil que el hacer el malo, ¿no? El hacer el bien siempre se topa con gran oposición. Por eso dice, bienaventurados los que padecen persecución, ¿no? Por causa de la justicia, por hacer lo recto, y dice, de ellos es el reino de los cielos, ¿no? Ellos caminan. O sea, una de las cosas que debemos aprender a valorar si queremos entrar al reino de los cielos es a valorar lo justo, lo correcto, y estar dispuestos, ¿no? a seguir. Luego, el versículo 19 es otro versículo, en el capítulo 5 de Mateo, que habla de otras condiciones. Dice 19 y 20, habla de que para entrar en el reino de los cielos, dice, cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, dice, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos, pero cualquiera que los haga y los enseñe será llamado grande. O sea, hay un crecimiento en el reino de los cielos, hay una madurez, hay alguien que se va a llamar grande en el reino de los cielos, en un sentido que va a ser maduro, que va a ser completo y que va a ejercer el reino de los cielos. Y va a haber otros, dice, que serán llamados muy pequeños, o sea, personas que jamás podrán obedecer al rey y jamás podrán tener, o sea, van a ser llamados muy pequeños, ¿no? Niños eternos, niños. Después habla mucho el apóstol Pablo, por ejemplo, acerca de los inmaduros, de los carnales. Son personas que están sin crecimiento espiritual y sin poder obedecer a Dios. Recuerden que, y después hablaba y daba ejemplos y hablaba del rencor como un impedimento. O sea, la persona que va a crecer en el reino de Dios, como dice más adelante, del versículos 21 hasta el 37, usted puede leer, hablaba de que el rencor impide crecer. Después habla de que el adulterio en el corazón, ni siquiera el adulterio de hecho, sino el adulterio en el corazón impide crecer. Después habla de las mentiras, ¿no? Y de una boca que al final tiene que ser una boca que diga sí, sí o no, no. Una boca real, una boca que
que no le guste la mentira, etcétera, ¿no? Condiciones para que la persona crezca en el reino de los cielos. O sea, hay un crecimiento en el reino de los cielos. En el capítulo 6, ¿no? En el versículo 10, cuando enseñó la oración, cómo orar, en el versículo 10 dice, venga tu reino. Y nosotros hemos hablado y hemos compartido qué quiere decir eso. Eso quiere decir precisamente, Señor, que pueda yo ser gobernado por ti. Señor, que yo pueda gobernar. Y también que tú puedas gobernar, ¿no?, a esta humanidad. La humanidad, mis hermanos, los seres humanos, podrán entrar en el reino cuando voluntariamente se sometan a Dios. Miren, la iglesia tiene una labor, una tarea muy importante, muy fuerte, que es la de ser un modelo, podemos decir, que la gente, el mundo quiera, el mundo desea. O sea, la gente al mirar a la iglesia debe anhelar vivir y ser gobernada por Dios. Porque mira la vida en el reino, mira los resultados de la vida en el reino y la felicidad y el gozo que es vivir siendo gobernado por Dios. Amén. Entonces, cuando yo oro, venga tu reino, yo le estoy diciendo, Señor, quiero que gobiernes mi vida. En el capítulo 6:33, por ejemplo, es el siguiente versículo que habla del reino de los cielos. Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Aquí habla de que cuando una persona tiene ese deseo y esa búsqueda, esa decisión de buscar primeramente, ¿no? Dice, de buscar con prioridad en su vida el gobierno de Dios para él, todas las necesidades físicas, las necesidades materiales de la vida le serán suplidas, ¿no? Él se encargará de suplir las necesidades de aquellos que amen ser gobernados por él. En el capítulo 7, que es el último capítulo la última mención del reino de los cielos dentro del Sermón del Monte, aunque todo este Sermón del Monte se refiere a él, a veces no lo nombra, pero estamos viendo versículos donde se nombra específicamente el reino de los cielos. Y en el versículo 7:21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ¿verdad? Entonces, no solamente es decir, tú eres mi Señor, sino el realmente hacer la voluntad del Padre. Amén. Hay gente, como dice más adelante, muchos me van a decir, pero si nosotros hemos hecho muchas cosas para ti, y cosas buenas, y cosas incluso usando el poder espiritual, y él les va a decir, no, yo no los conocí, porque lo que hicieron, lo hicieron en su propia decisión. Lo hicieron, no lo hicieron en obediencia a mí. O sea, yo quisiera, creo que nunca está de más definir, nunca está de más que entendamos que Dios no quiere voluntarios. Dios no quiere que nosotros tengamos grandes proyectos para Él. No, entrar al reino implica no ser un gran proyectista de vida, podemos decir. Entrar al reino significa que yo escuche la voz de Dios, que yo escuche y entienda los planes de Dios y me meta a hacerlos. Eso es lo que Dios quiere. No tenemos que ser demasiado grandes, demasiado inteligentes. Tenemos que escuchar y obedecer, tener esa actitud. No de solamente decirle Señor. ¿Cuánta gente le dice Señor? Pero ¿cuánta gente está haciendo la voluntad de Dios? Amén. Y dice, el que me diga Señor, Señor, y no me obedezca, no entrará. Entrar implica obedecer. Este es un versículo que justifica todo lo que yo dije. Que el reino implica un rey y un súbdito.
Uno que tiene los planes, que tiene las órdenes, y otro que obedece. Entonces, por eso en Mateo capítulo 11 vamos a ver un poquito el yugo de Él. El yugo en el que Él entra con nosotros. En Mateo capítulo 11 dice, tomad mi yugo sobre vosotros. Ese yugo no lo manejo yo, ese yugo lo maneja Él. Amén. El yugo lo maneja Él. Él, mis queridos hermanos, es el que dirige, es el que pone la dirección. Y yo al ponerme su yugo, yo estoy al lado de Él y Él al lado mío, haciendo las cosas que Él está mandando. Amén. Entonces, es así como nosotros entendemos que debe ser. No es que yo voy a hacer mis planes y Él va a estar en yugo conmigo y Él va a bendecir mis planes. Mire que hay una confusión en muchos casos. Mucha gente está predicando que tenemos que llegar a conseguir nuestros sueños. Pero entrar al reino de Dios implica llegar y poner toda nuestra vida para conseguir sus sueños, sus planes, sus propósitos. Que como dice Isaías, sus caminos son más altos que nuestros caminos, sus pensamientos más altos que nuestros pensamientos. Entonces, el caminar en el reino de Dios es el caminar en una vida superior. Y para eso estamos aquí. Nosotros estamos aquí en esta tierra para vivir una vida mucho mayor de lo que se nos ha dicho, mucho mayor de lo que se nos ha comentado. Mis queridos hermanos, el entrar en la iglesia no es entrar en una vida religiosa. Entrar en la iglesia nos trae a nosotros una vida de obediencia donde el poder de Dios estará, no digo a nuestra disposición, el poder de Dios entrará a nuestra disposición en la medida en que nosotros hacemos la voluntad del Padre. Es como Dios diciéndonos, yo tengo muchas cosas que hacer y cuando tú me pidas hacer lo que yo hago, como dice en Primera de Juan, capítulo 5, entonces yo lo voy a hacer. Yo voy a comprometer mi poder, yo voy a comprometer mi respaldo a todo lo que tú hagas conforme a lo que yo te diga que hagas. Amén. Espero que se entienda. Capítulo 8, versículo 11. Les dice, ¿no? Que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos, ¿no? Entonces, aquí está hablando, ¿no? Porque los judíos, ellos creían que ellos ya estaban en el reino, simplemente por haber nacido del pueblo de Dios, así como hoy muchos cristianos evangélicos se creen que son hijos de Dios simplemente porque asisten a una iglesia evangélica. Y él dice que hay mucha gente que nosotros ni conocemos, o sea que ni los judíos conocían, pero que vendrán de todo lado y ellos sí estarán en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque ellos se someterán a la obediencia. Y aquí hablando de un centurión, ¿verdad? De un centurión que tenía una fe que él alabó, ¿no? La gente de fe es la que entra al reino de Dios. Versículo 12, ¿no? Dice, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera y allí será el lloro y el crujir de dientes, ¿no? Los hijos del reino, los hijos de lo que ellos pensaban que era el reino, ¿no? Que era el simplemente hecho de pertenecer al pueblo de Israel. Pero como no hacían la voluntad de Dios, como no tenían la fe que les permitía entrar, entonces iban a estar en las tinieblas de afuera. Capítulo 11, yo tengo muchos versículos aquí, pero estoy hablando de cómo el Nuevo Testamento, especialmente el Evangelio de Mateo en este caso, porque el reino de Dios es un tema amplísimo, cómo
en los lugares donde menciona específicamente el reino de Dios, nos habla de un cambio de mentalidad, un cambio de valores. Capítulo 11, versículo 11, dice: de cierto os digo, dice, entre los nacidos de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Pero dice, pero el más pequeño del reino de los cielos es mayor que él. Miren, en el versículo dice que Juan el Bautista era un hombre extraordinario. O sea, de entre los nacidos de mujer, o sea, de entre los hombres naturales, ninguno hay mayor que Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. ¿Por qué? Porque el más pequeño, para entrar, recuerden, para entrar en el reino de Dios teníamos que nacer de nuevo. El más pequeño en el reino de Dios tiene su espíritu renacido. Tiene la posibilidad de oír a Dios, de entender a Dios. Entonces, él tiene muchísimas más posibilidades que el mejor hombre que quiere ser gobernado por Dios, pero en sus fuerzas, en sus caminos. De hecho, si no entras, le dijo a Nicodemo, si tú no entras, si tú no naces de nuevo, no entrarás. Le dijo, no podrás ver el reino de Dios. Para entrar hay que ver primero y después entrar, ¿verdad? La entrada, la vista, la comprensión del reino de Dios requiere un nuevo nacimiento. Por eso el más pequeño en el reino de los cielos es el que ya nació del Espíritu, el que abrió su corazón, su mente al mundo espiritual, al mundo de Dios, ¿no? Porque al nacer de nuevo abrimos nuestro corazón a la comunión con Dios. Y entonces, cuando nosotros tenemos nuestro corazón abierto a la comunión con Dios, tenemos muchísimas más posibilidades que el mejor hombre que quiere quizás hacerlo, como Juan el Bautista, pero que no había nacido de nuevo. Capítulo 13, 11. Capítulo 13, 11. Les dice, ¿no? En el versículo 10, entonces acercándose, los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondió, le dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Hay personas a las que les es dado el saber los misterios, o sea, las cosas incomprensibles para la mente humana, pero que son comprensibles para Dios y que nos las revela, ¿no? Son un misterio hasta que se nos son reveladas, ¿no? Y dice que a ellos no les es dado. ¿A quiénes? A aquellas personas que oían la parábola, porque está en medio de la parábola del sembrador, pero que se conformaban con oír la parábola. Eran multitudes las que estaban a su alrededor. Amén. Dice en el versículo 2, se juntó mucha gente. Pero ¿quiénes? Y después de haber hablado la parábola del sembrador, solo sus discípulos vinieron y le dijeron, ¿qué quiere decir la parábola del sembrador? Y es ahí donde les dice que a los demás no les es dado, no porque él haya elegido algunos, como podemos decir, entre todas las personas para que comprendan. No, la actitud propia de las personas hacían que para ellos iban a comprender los misterios, porque querían, porque amaban, porque anhelaban el entender las cosas espirituales. Ellos anhelaban entender las cosas espirituales. En cambio, los demás se conformaron con esa linda historia del sembrador. Y ustedes pueden ver aquí que, ya no entremos mucho más profundo, porque es una maravilla esta parábola, pero no estamos no es el tema principal. Luego, la siguiente parábola de la trigo y la cizaña, en el versículo 24 les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en el campo. Ok, ¿no? Entonces ahí le muestra otra característica del reino de los cielos, ¿no? Y quiero seguir adelante. En el versículo 31, por ejemplo, la parábola de la semilla de mostaza.
¿no? Donde dice que el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza, que es muy pequeña, pero que cuando ha crecido es mayor que todas las hortalizas. O sea, ahí nos habla del crecimiento y del desarrollo que puede tener desde comienzos muy pequeños hasta hacer obras muy grandes, ¿no? El reino de los cielos empieza siempre con una pequeña cosa. Recuerden que en el capítulo 5 de Mateo decía que el que quiera ser grande tendrá que cumplir estos mandamientos muy pequeños, ¿no? Nuestros comienzos son pequeños. De hecho, el reino de Dios no empieza con maravillas. El reino de Dios empieza con una fidelidad en lo más pequeño, en las cosas más, podemos decir, elementales. Empieza con una sinceridad que nadie ve, en realidad, que solo Dios ve. Solo Dios mira la sinceridad que hay en nuestras vidas. Y es necesaria, ¿no? La parábola de la levadura, que el reino de Dios se extiende. Miren, habla de una extensión del reino de los cielos. Luego habla por ejemplo, la parábola del tesoro escondido. En el tesoro escondido habla de un hombre, dice, el reino de los cielos, el versículo 44, es semejante a un tesoro escondido, dice, en un campo, el cual cuando un hombre, dice, halla y lo esconde de nuevo y gozoso por ello va y vende lo que tiene y compra aquel campo. Habla de personas que se dan cuenta del valor del reino de los cielos. Y no les importa vender lo que sea, no les importa sacrificar lo que sea, pero su prioridad es vivir en obediencia, es someterse al reinado de Dios. Y para eso trabajan y para eso tienen todo su reinado. Qué precioso. Igual, el siguiente igual. Es la perla del gran precio, dice el versículo 45. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas y que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Es aquel que ve tan valioso el reino de los cielos que no le importa vender todo, no le importa dejar todo, no le importa con tal de comprar el reino de Dios, con tal de querer el reino de Dios. El entrar en el reino de Dios implica una actitud donde el reino de Dios es lo más valioso para mí. Mis queridos hermanos, aquí está mostrando ese cambio, como les decía, de actitudes, ese cambio de valores. Cuando el reino de los cielos es lo más valioso para mí. Bueno, mis queridos hermanos, creo que hoy tengo un pequeño contratiempo porque me avisan que tengo pocos megabytes, pero quizás aquí hemos llegado a un punto donde nosotros entendemos un poco del reino de los cielos. ¿Por qué Jesús aquí en el capítulo 17 de Lucas? Y voy a terminar, quizás no me voy a despedir de ustedes porque se me va a acabar y ¡pum!, se termina. Bueno, pido disculpas, pensé que con los megas que tenía iba a alcanzar. ¿Ok? Por eso le dice él, no esperen que el reino de Dios venga, ¿no? Es más adelante, si alguien te dice, aquí está el reino, no, ese es un mal entendimiento del reino. El reino no es que lo vamos a encontrar afuera, el reino lo encontramos en una actitud de obediencia a Dios. El reino lo encontramos en una actitud de obediencia y al deseo y una transformación de nuestra mentalidad de tal manera que nuestra vida puede obedecer a Dios. Y puede obedecer a Dios porque para obedecer a Dios yo tengo que hacer la voluntad de Dios como lo más valioso que hay en mi vida y puedo sacrificar cualquier otra cosa con tal de obedecer a Dios. Amén. El reino de Dios es ese caminar interno, ¿no?, de vida
donde su voluntad es lo más importante. Y luego habla aquí del día del Hijo del Hombre, que en realidad creo yo que la mayoría de todo este pasaje, aunque habla de su segunda venida, pero la mayoría habla de el asunto que vino en el año 70, ¿no? La destrucción del antiguo sistema de leyes, ¿no? Del antiguo sistema legal, donde pues los mismos que se creían que estaban en el reino, que eran los del pueblo de Israel, que se habían desviado, que sus enseñadores habían desviado, ¿no?, el corazón de ese pueblo. Después empezaron incluso a perseguir a la iglesia de una manera encarnizada. Ustedes pueden saber cómo Pablo fue perseguido. Entonces, y la iglesia tuvo mucha tentación de volver otra vez a la vida religiosa judaizante. Entonces Dios agarró y él mismo permitió la destrucción del templo, que era el centro religioso, ¿no?, de la ley, para entrar en una nueva etapa, para entrar en un nuevo pacto, que es el nuevo pacto en su sangre, y es el cual nosotros hemos entrado con él, para que no sea la ley la que nos gobierne, sino la voluntad de Dios, que al final de cuentas es totalmente compatible con la ley, ¿no? La voluntad de Dios no está fuera de la ley, pero la voluntad de Dios es pues viva, ¿verdad? La ley son como líneas rectas de camino, correctas. Pero nosotros necesitamos más que línea recta, nosotros necesitamos una guianza en tiempo real, una guianza hoy, una guianza mañana, un poder hoy, un poder mañana. La ley no daba poder para hacer la voluntad de Dios, la ley mostraba el camino, pero la gracia nos empodera, y la gracia es un poder mismo para que nosotros podamos hacer la voluntad de Dios y para que nosotros podamos realizar la voluntad de Dios, para que nosotros podamos esparcir esa gracia, ¿no?, a todas las personas, porque la voluntad de Dios es que todos entren en el reino de Dios. Pero es la iglesia la encargada de mostrar al mundo cómo de precioso es vivir en el reino de Dios, cómo de precioso es tener una vida en una total obediencia a nuestro Señor, que también es nuestro Padre. Él es nuestro Padre, pero también es nuestro Señor. Y bueno, mis queridos hermanos, sé que se está finalizando y no quiero